agua? Los samaritanos. De ahí surgen los samaritanos, de las personas que deportan los asirios, más los hebreos, los pocos hebreos que habían quedado aquí. En esa mezcolanza étnica y religiosa es que nacen los samaritanos. Bueno, pero esta es otra historia. Esta es la historia de los hebreos del sur, de la gente de Judá. Los caldeos se los llevan en 3 oleadas, 3 etapas, 3 episodios, se los llevan a Babilonia. Y claro, la escritura nos dice que quedaron personas en esa región de Judá, pero fueron pocas, los pobres de la tierra, es lo que dice la escritura. Ok, ¿cuál es el panorama entonces del libro de Ezequiel? Muy bien, el libro está formado por 3 partes. ¿Cuántos años profetizó Ezequiel? Ahí dice 22 años. Muy bien. Sus oráculos son cronológicos -1, ¿sí? Pero por ejemplo, el libro de Jeremías no lleva una secuencia cronológica, ¿sí? Son oráculos ordenados según el criterio, me imagino yo, que de Baruch, que era el secretario de Jeremías. Pero este no es el caso de Ezequiel es diferente. Y la otra cosa es que sus profecías no están en verso, sus profecías están en prosa, ¿sí? 3 partes. El libro tiene 3 partes discernibles, tiene 3 partes que resalta el cambio en la temática. Ese es el punto, ¿sí? Tiene 3 temas principales. ¿Cuáles son? La primera parte son 5 años antes de la caída de Jerusalén. Son profecías que se dan 5 años, en un periodo de 5 años antes de la caída de Jerusalén. Ahí están las fechas. ¿Qué contienen? Anuncios del juicio venidero contra Jerusalén y su templo. Es muy interesante cómo el Señor, antes de traer un juicio, ¿qué es lo que hace? Advierte, anuncia, prepara. Es como una oportunidad para que las personas se arrepientan. Exactamente. La segunda parte clara y discernible ahí son profecías contra las naciones circunvecinas, excepto Babilonia. No hay profecías en contra de Babilonia. Y la tercera parte son los oráculos finales, que son pasajes muy bellos, ¿sí? Que contienen un mensaje de esperanza, cubren un periodo de 16 años después de la caída de Jerusalén. Yo me quedo admirado de cómo se cumple la palabra del Señor. Fueron muchos años, o sea, para muchas personas era natural perder la esperanza, pero los que tenían fe podían tomarse de la palabra que había sido dada por el siervo del Señor y esperar. Bueno, el nombre, la palabra lo dice, ¿no? Esperanza, esperar. O sea, los que confiaban en la palabra del Señor esperaban. Este año no pasó, pero va a pasar quizá el que viene. Yo lo estoy esperando. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor, el siervo del Señor lo dijo. Esta profecía que dio de que iba a caer Jerusalén se cumplió. No lo esperábamos. Muchos nunca pensábamos que se iba a cumplir esa palabra. Pensábamos que Ezequiel estaba medio loquito, y luego las visiones que tenía, como que tomaba algo, ¿sí? Pero miren, sí, cayó Jerusalén. Y ahora, ¿qué nos está diciendo? Que Jerusalén va a ser reconstruida, que va a ser restaurada, que el pueblo va a volver. Entonces Ezequiel es un siervo del Señor, porque su palabra se cumplió anteriormente, esta se va a cumplir también. Entonces yo lo espero. Es un mensaje de esperanza, la tercera parte.
Muy bien, entonces ahí tenemos las naciones circunvecinas. Esto, hermanos, no piensen ustedes que eh, mm, era un desierto solitario, abandonado, tranquilo. No, era un movimientazo que había, hermanos, todo esto, sobre todo comercio. Sí, mucha gente circulando por esta región. Había varias naciones. Estaba Egipto, que era un polo cultural, militar, era una potencia militar y económica. No tenía el mismo brillo que había tenido siglos anteriormente, pero todavía era una nación importante. Luego tenemos los pequeños reinos de Edom, Moab y Amón, pequeñitos que estaban constantemente en guerra contra Israel y sometidos a Israel la mayor parte del tiempo. Luego aquí en esta parte tendríamos a los filisteos, Tiro y Sidón, que eran ciudades reino independientes, muy ricas. Aquí los fenicios, acá los filisteos, luego acá tendríamos a los hititas y acá los asirios y luego los babilonios. Se me pasaba, esto muy importante aquí, Aram, que sería Siria, que en un momento dado también fue un reino poderoso. Son las naciones de los alrededores. Este es el contexto geográfico de esta historia, y aquí tenemos a Jerusalén. Hablando en términos generales, los alrededores de Jerusalén estaban devastados porque había habido guerra por mucho tiempo. Ok, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de leer Ezequiel? Eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué pueden ver en la ilustración? Bueno, ven a una imagen de un señor con los brazos levantados y suponemos que ese es Ezequiel, pero ¿qué más vemos? ¿Qué más se ve ahí? Un esqueleto. ¿Se acuerdan? ¿Por qué puse ese esqueleto ahí? Porque en el libro de Ezequiel, uno de los pasajes más sobresalientes, ¿cuál es? El Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Que es parte está en la última parte del libro, que tiene que ver con este mensaje de esperanza. Entonces, ¿qué hay que ver? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando leemos Ezequiel? Uno, que venía una familia sacerdotal. Dos, que en su época los reyes de Judá tomaron muy malas decisiones en lo espiritual y en lo político, ¿sí? Y una cosa va ligada a la otra. Estás mal espiritualmente, tomas malas decisiones en otras áreas de la vida, ¿sí? ¿Qué más? Que Nabucodonosor sitia Jerusalén y el rey Joaquín finalmente se rinde. Déjeme, le comento otra vez, vamos a volver acá a este mapa. Mire, había momentos en que Egipto hacía campañas hacia el norte y entonces todas estas naciones estaban sometidas a Egipto. Luego perdían influencias, se retrocedían, y luego los reinos del norte se venían hacia el sur y tomaban la influencia que había tenido anteriormente Egipto. En un momento dado, cuando Josías era rey, Egipto llevó la guerra a Babilonia. Aquí en ese lugar de Carquemis hubo una gran batalla, los egipcios perdieron, retrocedieron. Cuando pasaron, batieron a Josías. De hecho, él pierde la vida en esta batalla, y por supuesto esto queda bajo la influencia de Egipto. Cuando Babilonia derrota a los egipcios aquí en Carquemis, los egipcios retroceden y los babilonios ocupan su lugar, y entonces Jerusalén ahora está bajo el dominio de Babilonia. Todavía no destruyen la ciudad, solamente la someten. Dura así mucho tiempo sometida, décadas. Bien, entonces Nabucodonosor sitia Jerusalén. Reitero, cuando
Nabucodonosor viene hacia el sur después de la derrota de los egipcios, somete a Jerusalén, pero no la sitia, todavía no. El sitio viene después, en el tiempo de Ezequiel precisamente. Luego, Ezequiel y su familia son llevados cautivos, y al igual que los principales de Jerusalén. La gente importante se la lleva Nabucodonosor al cautiverio. Bien, estamos viendo el trasfondo del libro, ¿verdad? Muchos creían que por ser ellos el pueblo de Dios, el exilio sería breve. Eso ya lo vimos en Jeremías, ¿verdad? Había profetas que decían, no se preocupen, en un breve tiempo vamos a volver, esto se va a arreglar, los políticos se van a entender y todo va a volver a la normalidad. Jeremías les advierte por carta que el exilio sería prolongado. Ezequiel ya estaba allá en el exilio. Y quizá ustedes recuerden esa porción de Jeremías, creo que es el capítulo 28, en donde en su carta les dice, miren, no se hagan ilusiones, esto va a tardar mucho, establezcanse, hagan su vida normal, den a sus hijos en casamiento, adquieran propiedades y trabajen, esto se me hace muy interesante, en bien de la ciudad en donde se encuentren ustedes, porque en la paz de la ciudad ustedes van a tener paz también. Bien interesante, ¿verdad? Jeremías les está diciendo, esto va para largo. Ese era el mensaje de Jeremías, y el mismo espíritu que estaba obrando y revelando la palabra del Señor a Jeremías es el mismo espíritu que está revelando la palabra a Ezequiel. 5 años más tarde, Ezequiel anuncia a la casa de Israel y a los exiliados el juicio contra Jerusalén. ¿En qué consistía el juicio? No nada más en que estaría sometida a un rey extranjero, sino en que sería destruida y devastada. Que eso era impensable para la gente. O sea, la gente no podía, mucha gente no podía aceptar que eso sucedería, ¿verdad? ¿Cómo es que Jerusalén sería devastada? Sus murallas, horadadas, ¿cómo no? No puede ser, pero bueno, parte del juicio de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué las personas pensaban de esta manera? Bueno, afectó adversamente la interpretación equivocada de los escritos sagrados por parte de los falsos maestros y profetas en el palacio real. Había profetas de palacio, personas que los reyes tenían ahí para consultarlos. Yo no sé si ustedes sabrán, pero Fujimori, ¿se acuerdan de Fujimori, el presidente de Perú? Él dijo que él consultaba a una señora. No dijo que era una bruja o que era espiritista o una pitonisa, pero él dijo, es más, pudo haber sido una hermana profetisa de alguna iglesia, quién sabe. Pero él y luego el presidente Reagan, su esposa, consultaba a los astrólogos. A ver, los que lean su horóscopo todos los días aquí, digan amén. Nadie, muy bien, los felicito. No necesitamos eso, el Espíritu del Señor nos guía, hermano, todo el tiempo. El Señor va guiando, nuestra vida está en las manos del Señor, somos sus ovejas. O sea, no necesitamos ni siquiera conocer el futuro, estamos confiados en que el Señor nos va dirigiendo hacia el futuro. Bien, pero ahí tenemos a estos profetas de palacio que funcionaban como consejeros para el rey, ¿no? Y ellos estaban trayendo una interpretación equivocada de los escritos. Esta interpretación se enfocaba solo en la fidelidad y el poder de Dios, que eso no puede cuestionarse, pero omitía las advertencias de lo que vendría si el pueblo no permanecía en el pacto aceptado en Sinaí. Okay. Según el pacto y según las bendiciones que se encuentran consignadas en Deuteronomio, ¿verdad? Según esas bendiciones, ¿qué era el destino de Israel? ¿Cómo le iba a ir a Israel?
¿Mandé? ¿Qué decía? Bendito serás, ¿verdad? ¿Qué creen que traigo aquí, hermano? Es un líquido para hidratarme, nada más. No, no. Bueno, es verdad. Pero acuérdense que en esa ocasión una parte del pueblo estaba en las laderas de un monte y la otra parte del pueblo estaba en la otra ladera. ¿Sí? Entonces en una parte, el pueblo en una parte pronunciaba las bendiciones, pero el pueblo, la otra parte del pueblo, ¿qué pronunciaba? Maldiciones, lo opuesto. Sí, o sea, si guardas el pacto, porque hay que recordar que el pueblo estaba en pacto con Dios. Sí, era un pacto, como lo decía yo la semana pasada. O sea, Dios se comprometía con algo, pero el pueblo también se comprometió con algo. Entonces Dios decía, estas bendiciones te alcanzarán. Gloria a Dios, qué bello se oye eso, ¿no? Pero si haces conforme a la palabra, si guardas tu parte del pacto, estas bendiciones te alcanzarán. Entonces, pero lo otro era vigente también. Y era lo opuesto. Si no guardas el pacto, esto es lo que te va a suceder. Y era un puro desastre, ¿no? Lo que se cumplió precisamente en estos juicios terribles. Y se me hace muy interesante cuando estaba trabajando sobre esto. Me puse a pensar en cómo en algunas ocasiones y desde algunos púlpitos se remarca solamente una parte, ¿no? Una parte del mensaje bíblico y la otra parte no se aclara. Sí, como algunas personas solamente enfocan una parte del mensaje y la otra parte lo ignoran. Entonces, esta es mi lectura de lo que pasó aquí en Ezequiel, en el ambiente en que profetizó Ezequiel. Bien, Ezequiel en cambio tuvo visiones provenientes de la destrucción de Jerusalén y así lo pregonó de diferentes formas. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue a Jeremías por predicar la verdad? Le fue mal. O sea, ¿cómo le fue por predicar fielmente el mensaje que Dios le dio, la palabra que Dios le dio? ¿Y cómo le fue a Ezequiel? Pues a Ezequiel no lo aventaron a una cisterna, pero igual no gozaba mucho de la simpatía de la gente. La gente lo buscaba para preguntarle, oye, ¿y ahora qué te dijo Dios? No, pero no le daban crédito a lo que él presentaba como la palabra del Señor. Algunos ven el tema de la profecía como algo glamoroso, pero si nosotros vemos la escritura nos vamos a dar cuenta que ser profeta del Señor, hermano, no es una cosa tan sencilla y mucho menos glamorosa, ¿verdad? Bien, también vio el profeta este tiempo de restauración que sería mejor que el pasado. Bien, algunas observaciones en cuanto al estilo del profeta. No escribe en verso, sino en prosa, ya lo había mencionado. Su mensaje se da en forma de actos simbólicos, de cuadros, de viñetas, de visiones simbólicas, cuadros alegóricos. Muestra un interés marcado en el templo y en los asuntos sacerdotales. También usa con frecuencia la frase sabréis que yo soy Jehová y también la frase yo Jehová he hablado. Una tendencia a ser repetitivo también se observa, y al igual que la frase hijo de hombre. Muchas palabras e ideas de Ezequiel se encuentran en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de San Pablo y en el Apocalipsis. A ver, ¿quién se acuerda de alguna imagen que vemos en el libro del profeta Ezequiel y que aparece también en Apocalipsis?
Exactamente. Esa es una. Otra, el río que sale del trono de Dios, ¿verdad? Y bueno, hay otras más. Bien, ahora vamos por el recorrido por el libro de Ezequiel. ¿Se acuerdan? Son 3 partes. La primera parte, 5 años antes de la caída de Jerusalén, capítulos 1 al 24. Encontramos ahí el llamamiento y la visión de Ezequiel, que ustedes recordarán fue algo sumamente impresionante. La visión que tuvo de la gloria de Dios fue sumamente impresionante. En esa ocasión Dios le da su misión, que era la de hacer las veces de atalaya. ¿Qué es una atalaya? Está viendo y vigilando, y luego para prevenir, para avisar, ¿verdad? Ok. Es lo que decíamos hace un rato, o sea, Dios no manda su juicio así de buenas a primeras y sorpresivamente, no, sí, Dios siempre prepara a la gente y le da oportunidad para arrepentirse. Bien, segundo, sitio y ruina inminente de Jerusalén. Esta también se encuentra aquí en esta primera parte, y ahí, ahí nos damos cuenta cuál es la razón particular de que vendrá esta devastación sobre la nación, sobre Jerusalén. ¿Cuál es la razón principal? Es la idolatría. Hermano, era una cosa escandalosa. Haga usted cuenta que esas personas eran como paganos. Prácticamente eran paganos, adoraban a dioses ajenos, ¿sí? Judá había sido sancionada anteriormente por Babilonia, habían sido castigados, pero en esta ocasión, se seguían rebelando, y en esta ocasión Babilonia va a ser un escarmiento, va a usar a Jerusalén como un escarmiento, y por eso la toma y la destruye, la sitia y la destruye. Después, ¿qué más encontramos en esta primera parte? La idolatría de Israel y la salida de Jehová de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Salomón inaugura el templo? ¿Qué pasó? ¿Qué evento importante hubo cuando el templo fue inaugurado por Salomón? Exactamente, bajó la gloria Shekinah del Señor. O sea, ¿y qué significaba esto? ¿Qué significaba? Exactamente, que había contestado la oración de Salomón y que él venía a vivir entre ellos. Pues ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Dios dice: me voy, adiós, ya no estoy entre ustedes. ¿Sí? Entonces ahí queda registrado también en esta parte, y esto sucede por la idolatría del pueblo. Lo que tenemos: profetas falsos y malos dirigentes. El destino funesto de Jerusalén y de sus reyes, ahí está también en esa parte. Y cuenta regresiva de la catástrofe hasta el capítulo 20. Como dijimos, Ezequiel es reiterativo, va repitiéndose, ¿sí? Pero lo que vemos ahí constantemente es la idolatría que existía en el pueblo, que era lo común, ¿verdad? Hay una visión en donde el Espíritu lleva a Ezequiel, lleva a Ezequiel a Jerusalén. Él está allá en Mesopotamia, pero en el Espíritu, así como Juan es llevado por el Espíritu al cielo y a diferentes lugares en el Apocalipsis, así el Espíritu trae a Ezequiel a Jerusalén y lo pone en el templo, y lo que ve es sumamente
es sumamente estremecedor. Ahí en el templo de Jehová se está rindiendo culto a ídolos y a dioses paganos. Es el colmo. Entonces, en esta forma, Dios está tratando de aclarar y de explicar por qué Él se está retirando del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué se está apartando? ¿Sí? ¿Y por qué viene el juicio de manera tan severa? Cuando la presencia de Dios se aparta de Judá, de Israel, de los hebreos, esta nación, esta etnia, llega a ser como cualquier otra, sometida, sujeta a las mismas dinámicas militares, sociales y políticas de cualquier otro país. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasó. Bien. En la parte 2, ¿qué es lo que hay? Bueno, son oráculos de juicio contra las naciones. Contiene mensajes del Señor contra las naciones que fueron aliadas políticas de Judá, porque este tipo de rebeliones se hacía de manera conspiracional, conspiraban. O sea, no era como que así de buenas a primeras de repente un rey decía me voy a rebelar. No, entraba en pláticas secretas con otros embajadores, con representantes de otros reinos. ¿Cómo la ves? Nos juntamos, ¿cómo nos vamos a aliar y nos vamos a rebelar? Y ok, eso es lo que hacían. Entonces aquí las naciones eran Edom, Moab, Amón, esos pequeños reinos, Egipto. Hermanos, Egipto, el rey de Judá estaba muy esperanzado en que Egipto iba a venir a defenderle. Seguramente había promesas ahí de por medio. Luego, ¿qué más? Acá seguramente también los sirios y acá los filisteos. Entonces estas eran las naciones que estaban de acuerdo con Judá para rebelarse, pero a la hora de la hora resulta que estas naciones, estos pequeños reinos, se unieron contra los enemigos de Judá, se unieron a los babilonios, ¿sí? Y pelearon con ellos. Entonces, por eso vienen las profecías contra estos reinos. Correcto. Entonces, profecías contra las naciones vecinas. Tiro y Sidón no pelearon contra Israel, pero ellos son reprendidos por su arrogancia. Eran muy ricos por su comercio, y pensaban que iban a salvarse, y en su orgullo, en su arrogancia, pues no actuaron en humildad, y también ellos fueron avasallados. Bien, luego contra Egipto, y ya comentamos. ¿Se acuerdan de aquel pasaje, hermanos? De aquel pasaje que dice: ay del hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, por su fuerza. Eso está en Jeremías, si mal no recuerdo. ¿Se acuerdan de la expresión: has puesto tu confianza en esta caña cascada que es Egipto? ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Bueno, eso es lo que sucedió. Sí, que Judá puso su confianza en Egipto, y resulta que era como un cerco de cañas que no servía para nada en una invasión y en un ataque contra un ejército como el de Babilonia. Luego la última parte son oráculos de esperanza y de consuelo. Es asombroso, no es una cosa extraordinaria. ¿Cómo puede ser que un país, una nación, una etnia, un reino, que sobre quien cae todo el peso militar del poder caldeo, ¿sí?, se levante otra vez? Los destruyen, acaban con la ciudad, la hacen pedazos, se llevan a la gente. ¿Cómo puede ser? Bueno, hermanos, ahí es donde entra los planes de Dios, el poder de Dios, la realidad de su poder y de su palabra, ¿verdad? Y ahí están esos mensajes que finalmente se cumplieron en parte. Algunos
como yo entiendo las cosas y las leo, están en el porvenir todavía. Ok, entonces Dios promete restaurar el reino de David. Este es el mensaje de esperanza después de que profetiza toda esta devastación que finalmente se cumple. No todo está perdido. Aquí está este mensaje de esperanza. ¿Sí? Dios dice que va a hacer un nuevo pacto con su pueblo. Bueno, primero, el papel de Ezequiel se reitera. Su ministerio se reitera como atalaya de Dios y dice: Jerusalén va a quedar desolada por un largo tiempo, pero no para siempre. Y luego dice Ezequiel algo muy hermoso, algo muy bello. Dice tengan esperanza, porque las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien. Ustedes han tenido muy malos reyes, han tenido reyes que los han explotado. Es el capítulo 37-38 de Ezequiel, en donde habla de los pastores, de los malos pastores. Han tenido reyes que los han explotado, que los han guiado mal, que los han usado para su beneficio personal. Reyes a quienes no les ha importado la nación. Pero les digo, viene el rey que manda Dios, o sea, el Mesías. Dios va a mandar un rey que va a reinar con justicia y con amor al pueblo, conforme a la voluntad de Dios. Yo digo, hermanos, ese mensaje era como un bálsamo, ¿verdad? Como algo así, un aceite sobre una herida, ¿no? Sobre una lesión fuerte. Entonces, ahí está. Ahora, esto nos lleva al Salmo 23, que es donde inicia este motivo de Dios como pastor. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces aquí tenemos a Ezequiel diciendo: esta palabra se va a cumplir. Dios mismo va a reinar sobre ustedes a través de un Mesías. El papel, la restauración del papel de Jehová como pastor de Israel. Luego la tierra va a ser restaurada, el pueblo va a volver a la tierra. Se cumplió en parte esto, ¿sí? Y luego la restauración de la honra a Jehová en Israel. También el pueblo va a ser limpiado de su idolatría y Dios va a hacer un nuevo pacto con el pueblo. Y hay que detenernos aquí un poquito. O sea, ya había habido un pacto, pero ese pacto, ¿qué pasó con ese pacto? No funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué? Porque tenían un corazón de piedra, ¿sí? Tenía un corazón de piedra, un corazón rebelde, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a cambiar ese corazón de piedra y les va a dar un corazón de carne. ¿Y qué es lo que va a hacer? La palabra ya no va a estar en tablas de piedra, ahora va a estar ¿en dónde? En el corazón, que es lo que dice San Pablo, ¿verdad? La palabra del Señor escrita no en tablas de piedra, sino en los corazones, ¿sí? Entonces, el nuevo pacto, ahí está, viene un nuevo pacto. Entonces, cheque cómo se relaciona esto con el mensaje de Hebreos, en donde el escritor dice que el pacto de Moisés quedó obsoleto y que Dios está haciendo un pacto nuevo, que está haciendo un pacto nuevo, haciendo referencia a esto que viene aquí, el contenido de estas palabras de Ezequiel. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser posible? Su espíritu, Dios va a mandar su espíritu y su palabra a la gente. Y ahí es donde encontramos aquella imagen de los huesos secos. La nación parece que se acabó, la nación parece que está muerta. O sea, los corazones de piedra de la gente son como muertos para Dios, son huesos secos en gran manera.
Así, tremendo. Es tremendo. ¿Dónde está la nación? Son como un montón de huesos secos. Pero Dios tiene sus planes. ¿Y qué es lo que hace? Dios dice: yo voy a levantar un pueblo para mí. ¿Sí? Yo voy a levantar un pueblo. Y es cuando se lleva al profeta Ezequiel y le dice: háblale al viento, habla al espíritu, ¿verdad? Entonces él pronuncia la palabra y el espíritu viene. Y entonces aquellos huesos se convierten en esqueletos, luego en personas, y luego el Señor les vivifica mediante su aliento. Es un mensaje de esperanza. Dios va a levantar a su pueblo cuando aparentemente su pueblo estaba siendo extinguido, sí, humanamente. Muy bien, de esta forma, después de estos milagros, de esta forma el pueblo le honrará al Señor en verdad. ¿Qué les recuerda esta expresión? ¿Qué pasaje de la Biblia les recuerda esta expresión? Juan 4, donde el Señor dice: viene la hora en que adorarán en espíritu y en verdad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la restauración del pueblo de Jehová y de su pacto. Dios resucitará a la nación por su palabra y su espíritu, y serán el pueblo de Dios bajo el rey davídico. Sí, el Señor los pastoreará mediante su Mesías. Y de nuevo, la supremacía del Señor será restaurada. No habrá quien le haga frente al pueblo de Dios. El Señor los va a derrotar. La restauración final de Israel es segura, sin importar el poder de sus adversarios. Y lo más importante de todo es que la presencia del Señor vuelve. La presencia del Señor viene otra vez. La Shekinah de Jehová de nuevo retorna. Y aquí no puedo menos que pensar, hermanos, que en Hechos capítulo 2, cuando estaban aquellos 120 personas en el aposento alto, como la Shekinah del Señor vino sobre todas aquellas personas congregadas esperando la promesa del Señor. Hay una restauración, la adoración verdadera se reanuda y la presencia del Señor vuelve. Y para culminar todo esto tenemos la imagen hermosa, bella, de ese río que surge del trono del Señor. Es un río que da vida por donde va pasando. Es un río en donde hay sanidad por donde quiera que va pasando, ¿verdad? Y aquí tenemos también esta imagen. Yo creo que Juan toma de esta imagen cuando se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ¿verdad? En Juan encontramos esta imagen del Espíritu que brota del interior del creyente, ¿verdad? Del agua que se bebe y satisface toda la sed. Entonces, bueno, a grandes rasgos, este es el mensaje de Ezequiel. Es un mensaje de advertencia, ¿sí? Es un mensaje de advertencia contra la idolatría. Es un mensaje que se cumple en cuanto al juicio, ¿sí? Pero es un mensaje de esperanza. Las cosas, esta situación se tenía que atender. Esta situación tenía que componerse de alguna forma, ¿verdad? Para traer algo mejor. Se elimina esto que estaba atrofiado, se elimina esto que estaba echado a perder, no porque Dios lo hubiera querido, sino porque el pueblo no hizo su parte. Pero dice Dios: traigo algo mejor todavía. Y bueno, nosotros ya hemos experimentado
ese algo mejor, no en plenitud, pero los avances de ese algo mejor que es el nuevo pacto en la palabra y en el Espíritu, en el que ya hemos experimentado la obra de la palabra de Dios en nuestros corazones y de la presencia de su Espíritu también en nuestro ser.